Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: como Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Al abrir nuestras Biblias en esta noche, en este capítulo, quiero decirles a ustedes que en este capítulo 3 del Génesis encontramos muchos fundamentos sobre los cuales descansan las principales doctrinas cardinales de la palabra de Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, en el capítulo 3 del Génesis, el drama de la raza humana. O sea, aquí vamos a encontrar la verdadera explicación del por qué nuestro mundo está como está, un mundo en decadencia moralmente. En segundo lugar, encontramos aquí las artimañas y la estrategia de Satanás que vamos a estudiar en esta noche para operar en el mundo físico que nos rodea. En tercer lugar, aquí encontramos también los tremendos efectos del pecado en el ser humano. En cuarto lugar, vamos a encontrar la actitud aquí en el capítulo 3 de Dios hacia el pecado. En quinto lugar, vamos a encontrar esa tendencia general del hombre de cubrirse, de echarle la culpa a alguien y de ocultar su vergüenza espiritual delante de un Dios santo. En sexto lugar, vamos a encontrar la tremenda lección de que el hombre no puede acercarse a un Dios santo mientras la persona viva en pecado. En séptimo lugar, vamos a encontrar cómo comienza aquí en el capítulo 3 la maravillosa profecía del hilo que recorre toda la Biblia acerca de la venida de un Mesías. Y en último lugar, vamos a encontrar aquí en el Génesis, en el capítulo 3, el significado de lo que es el Evangelio. Por ejemplo, en Génesis 3:21, vemos por primera vez el primer Evangelio predicado, o el primer significado del que es el Evangelio. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es el Evangelio. Número 1, la salvación viene de Dios. Número 2, tiene que haber un sustituto. Número 3, el Dios el que cubre. Número 4, tiene que haber derramamiento de sangre. Todo esto lo explicaré cuando lleguemos al versículo 21. Pero vamos en esta noche, en primer lugar, a hacer un análisis, porque creo que todos estamos de acuerdo, todos los que se encuentran en esta noche, no importa que no sean cristianos, estamos de acuerdo en estos 4 puntos. En primer lugar, todos estamos de acuerdo, cristianos y no cristianos, en que el mundo físico que nos rodea está en decadencia, existe el desorden y el deterioro. Todo, absolutamente lo que nos rodea está en deterioro, en decadencia, y todo se le tiene que afinar un coche cada 6 meses, tienes que tener un refrigerador para que no se eche a perder la comida, todo se muere, todo se pudre, todo se oxida, todo se llena de polvo, todo el mundo físico está en un deterioro constante. Número 2, en el mundo viviente, en el cual todos nosotros vivimos, cada animal del mundo que nos rodea está enfrascado en una lucha por la sobrevivencia. El pez grande se come al pez chico, el león mata al venado, y entre los seres humanos, dice que el más listo trata de sacar partido de los que son menos listos, o sea, de los mensos. En tercer lugar, encontramos en el mundo cultural también. Todos estamos de acuerdo que culturalmente se levanta civilización tras civilización, dominando por un tiempo y luego sucumbiendo y muriendo. Todos los poderes de este siglo, los poderes del siglo pasado, del siglo XVII, del siglo XV, del siglo XIII, del siglo II, del siglo V, en toda la época de la historia del humano, siempre ha habido civilizaciones que quieren tratar de dominar al mundo. Ahorita estamos con Rusia y Estados Unidos, pero todos a un punto de su historia sucumben, se derrumban y jamás logran la conquista que el anticristo va a tener durante 3 años y medio.
Y en último lugar, todos estamos de acuerdo también que en el mundo moral y espiritual que nos rodea, cada vez es más fácil que las personas hagan el mal y es más difícil que las personas hagan el bien. Todas las personas, moral y espiritualmente, buscan el camino fácil, inclusive los mismos cristianos en las iglesias. Es una apatía en las iglesias, un letargo espiritual en las iglesias. Existe tan poca gente queriendo trabajar en la iglesia y para la obra de Dios, porque todos están ocupados, todos tienen trabajo, todos son diferentes. Nadie tiene 2 horas a la semana, nadie tiene 5 horas a la semana para trabajar en su iglesia, para ir a visitar a un enfermo, para ir al velorio, para ir a un estudio. Todos están demasiado ocupados. Y Cristo dijo, la indiferencia hará que muchos no entren y tengan la vida eterna. Recuerda la parábola del sembrador. Los afanes del siglo, las riquezas y las codicias necias y engañosas entran y ahogan la palabra. Y muchos de ustedes nunca fueron salvos. Siempre estuvieron demasiado ocupados para Dios. Vivimos una época donde los jóvenes a nuestro alrededor están buscando el camino fácil y tratan por naturaleza evadir el difícil y el camino angosto. Entonces, cultural, moral, física y biológicamente, el mundo que nos rodea está en decadencia. ¿En dónde ha tenido todo esto su origen? Bueno, si no tuviéramos el capítulo 3 del Génesis, no podrían esta noche yo, ni ninguna persona, ningún gurú, ningún líder espiritual o falso podría contestarles a ustedes cuál es el origen de aquello que Shakespeare llamaba el defecto trágico. Marx, el problema lo atribuye a la clase burguesa, a la lucha de clases. Los psicólogos le dicen que es el medio ambiente, la Biblia le dice pecado. Aquí encontramos en el capítulo 3 del Génesis el problema del ser humano. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Vamos a estudiar a Satanás en esta noche y vamos a estudiar sus estrategias para atacar al ser humano que habita en este mundo y a la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 1 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Quiero que en primer lugar sepan ustedes que la palabra serpiente es la palabra hebrea aquí traducida Nahash, N-A-H-H-A-S-H, Nahash, y significa literalmente el que brilla o el que resplandece. En segundo lugar, quiero decirles a ustedes que la serpiente aquí en el versículo 1 no era el animal que conocemos ahorita. Era un animal que caminaba posiblemente erguido, era bellísimo, astuto como lo dice la palabra en el original hebreo, pero cuando la serpiente cae y es maldecida es cuando comienza a arrastrarse sobre su piel, pero en este momento la serpiente era un animal desconocido, pero sin embargo dice la Biblia, era la más astuta de todos los animales. Número 3, ¿cómo sabemos nosotros que la serpiente era el diablo? ¿Cómo sabemos nosotros que era realmente Satanás? Porque aquí no se usa la palabra diablo ni Satanás. Bueno, vean ustedes Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y dejemos que la Biblia interprete a la Biblia. Y vamos a ver que el diablo se le conoce también con el nombre de la serpiente. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Qué dice? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se le llama de 4 maneras: dragón, la serpiente, el diablo y Satanás. 5, y el engañador. Pero aquí encontramos, pues, que el diablo es esa serpiente. Ven al Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, versículo 2. Otra vez. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y en último lugar, en 2 de Corintios, capítulo 11, del 3 al 4, escribe el apóstol Pablo: pero temo que,
¿Como quién? Como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces regresamos a Génesis 3, que este ser siniestro, este personaje oscuro y que se protege siempre en la oscuridad y cubre su apariencia y disfraza su personalidad y sus nombres, la Biblia lo revela como el príncipe de las tinieblas, el querubín más grande, más hermoso, más inteligente y más sabio que existe en todo el universo después de la persona del Hijo de Dios. Ahora vamos a ver nosotros en Isaías capítulo 14 que Satanás existía antes de que Adán fuera puesto en el huerto del Edén. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Veamos a Satanás antes de la caída del hombre. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Quiero que veamos en primer lugar en el versículo 12 que Satanás moraba originalmente, ¿dónde? En el cielo. Dice la Biblia que él cortado fue arrojado a un planeta entre todos los millones de galaxias que existen. Este planeta es el planeta donde nosotros estamos viviendo. Entonces dice la Biblia que antes tenía su morada en el cielo y fue arrojado a la tierra. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré. Acuérdense que en Génesis 3 le dijo al hombre y a la mujer, serán como Dios. ¿Recuerdan? Bueno, aquí él antes quiso ser Dios primero. Seré semejante al Altísimo. Quiero que vean ustedes los verbos en el versículo 13 y 14. Son 1, 2, 3, 4 y 5 verbos. En el versículo 13 subrayo el verbo subiré, levantaré, me sentaré. Versículo 14, subiré y seré. 5 verbos donde nos habla que el centro y la esencia del corazón de Satanás se encontraba en parecerse a Dios. La esencia del pecado es el tratar de ser Dios. Cuando una persona en una cruzada, en un desayuno, en este estudio, rechaza a Jesucristo y dice, yo no quiero saber con Jesucristo nada, ni quieres invitar a Cristo en tu vida, en ese momento, tu pecado no te va a ir al infierno porque hayas sido borracho, parrandero, eso es solamente lo que te va a sobrar de pecados. Realmente, tú te irás al infierno porque quisiste ser Dios. Quisiste independizarte de Dios. Quisiste vivir sin Dios. Y dijiste, yo me levantaré y seré gerente y haré esto y haré el otro y no tengo necesidad del Dios de la Biblia. Yo puedo ser Dios. Entonces aquí encontramos que la gente ahora también tiene en su corazón el deseo de subir al cielo, de levantar sus tronos, de sentarse como los Césares, como Hitler, como Mussolini, como José Stalin, como todos los grandes, como tú en tu casa en la televisión. Ahí no hay nada que me conturbe. Mañana iré al desayuno, posiblemente el sábado que entra me convierte, sentado en tu trono creyendo que eres Dios en tu propio corazón. Dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornara los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Quiero que entiendan, entre el versículo 12 y el versículo 17 existen aproximadamente 6.000 años. Fíjense ustedes, el versículo 12, 13 y 14 nos relata la creación de Satanás y por qué cayó. Y el versículo 15 al 17, entre el versículo 15 al 17 y el versículo 12 al 15, hay 6.000 años de intermedio. Porque la segunda parte de esta profecía nos muestra lo que le va a pasar a él al final.
Y cuando sea arrojado al Seol, o sea, al lugar donde están los muertos, dice la Biblia, el versículo 16, que se van a inclinar hacia él, los que le vean, y van a decir, este era el que traía todo el mundo en jaque. O sea, cuando los humanos lo vean y los reyes y todos los que rechazaron a Cristo digan, pero es este el que me engañó, te vas a dar cuenta por quién fuiste engañado. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y vamos a ver el segundo pasaje en el Antiguo Testamento que nos relata al diablo antes de la caída del Edén. Esto nos va a servir de base para comenzar a conocerlo. Fíjense ustedes que durante la Segunda Guerra Mundial, en el desierto del África del Norte, había un general alemán llamado Rommel. Le decían el zorro del desierto. La estrategia de este general alemán era tan increíblemente genial que era el amo y el señor de los desiertos del norte de África. Nadie podía con él. Cuando el general Douglas MacArthur fue enviado a Europa como jefe y comandante de las tropas americanas en Europa, antes de que él fuera enviado a Europa, estando en el Pentágono en Washington, a todos los coroneles y generales que él estaba dirigiendo les dijo lo siguiente: ningún general puede pelear con el enemigo sin conocer las estrategias del enemigo. Si yo quiero combatir a Rommel y la estrategia de Hitler, yo necesito compenetrarme en la forma, en su personalidad, en su carácter, inclusive saber sus hábitos de comida. Entonces, cuando MacArthur, antes de que desembarcaran las tropas inglesas aliadas con Estados Unidos en el famoso día D en Normandía, comenzaron todos a ver películas y exactamente comenzaron a investigar el momento donde iban a aterrizar los paracaídas, cómo estaban las colinas, cómo atacaba Rommel, cómo atacaba los alemanes, etcétera, etcétera. Pero durante aproximadamente 6 meses MacArthur no se despegó más que al estar estudiando las vidas de sus enemigos. ¿Saben ustedes cuál es el problema de muchos de nosotros los cristianos? Que no conocemos las maquinaciones de Satanás. Dice en 2 Corintios Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones, en el capítulo 4. Esta palabra maquinaciones, en el original griego significa maneras de pensar. Dice Pablo, porque no ignoramos cómo piensa él, pero los cristianos viven vidas que a veces me pregunto yo si realmente creen que existe Satanás. Porque el mayor error es menospreciar al enemigo. Y cuando tú menosprecias y crees que tu enemigo no vale la pena ni siquiera de estudiar ni cómo trabaja, y puedes levantarte sin orar, puedes levantarte sin leer la Biblia, no puedes vivir en pecado. Cuando tú comienzas a menospreciar a tu enemigo, el enemigo te va a atacar, porque como león rugiente está esperando a quien devorar. Entonces vamos a seguir estudiando a nuestro enemigo antes de comprender sus ataques. Y en Ezequiel 28 se nos revela del versículo 14 al 18, otra área de Satanás, y querubín grande. Aprendemos en cuarto lugar en esta noche que Satanás pertenecía al rango de los querubines. No era un ángel, era un querubín. No era un serafín, era un querubín. No era una criatura viviente, era un querubín. La palabra sheruf, en el hebreo querubín, que significa también el que brilla o el que resplandece. Y un querubín grande, ¿protector de quién? Satanás estaba encargado en el cielo de la protección de todos los ángeles que existían. Él era el general en jefe de todos los ángeles del universo. Él era el querubín protector. Dice la Biblia, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Vemos que el huerto, el lugar donde Satanás habitaba, no era un huerto con vegetación. No se menciona jamás la vegetación, sino que se mencionan minerales y música. Minerales y música. Continuamos leyendo. Versículo 15. Perfecto eras. Esta palabra en el original hebreo significa sin absolutamente ningún defecto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. El diablo no es Dios. Él fue creado. Él fue una criatura creada por el único ser independiente que existe, que es el Dios del cielo. Y como ser creado,
Él le debía sumisión a aquel que nos creó. No nos creamos nosotros a nosotros mismos, somos ovejas de su prado. Él nos creó a nosotros y no a nosotros. Entonces, si alguien está arriba de ti, ¿por qué no quieres doblar tu rodilla ante el Ser Supremo del universo? Dice en el versículo 15, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. La palabra contrataciones en el original hebreo significa comercio. Comercio. Y solamente quiero que ustedes recuerden esto, para que si llegas a tu casa, pongas el cassette de Apocalipsis 18, Babilonia la comercial. ¿Se acuerdan? ¿En qué va a acabar el mundo? ¿Qué es y por dónde penetra Satanás a nosotros? Por los deseos de los ojos. ¿Y cómo comienza a atraernos? Mientras más moles, mientras más perisures, mientras más perinotes, mientras más moles, mientras más todo excita, va a traernos más y más y más videocentro, más películas, nos llena, y nos atrae, y ahora quiero un Rabbler, y ahora quiero un Phantom, y ahora quiero un Cougar, y ahora quiero esto, y comienza el diablo a minar, hasta que va a convertir el mundo entero en el más grande centro comercial, y el jefe será el anticristo. Versículo 17, perdón. En el 16 la parte B. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Cristo dijo en Juan 8:44, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es el padre de las mentiras. Toda mentira que existe en el mundo tiene su origen en Satanás. Dice la Biblia, corrompió la sabiduría. ¿Qué te ofrece la dianética? Una mentira, pero disfrazada como sabiduría. ¿Qué te ofrecen los virus? Mentiras disfrazadas como sabiduría. ¿Qué te ofrece el control mental? Mentiras disfrazadas como sabiduría. Todas las filosofías y las religiones que vamos en la clase que entra tienen su origen en la mentira de Satanás. Llevarte a hacerte creer que puedes encontrar a Dios en ti mismo, que tú puedes tener contacto con la conciencia divina, y Él usa la mentira de las religiones y las filosofías. Corrompiste la sabiduría. Cualquier filosofía que no tenga su origen en la palabra de Dios viene de Satanás. En último lugar dice el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Regresamos al Génesis. Y no quiero detenerme haciendo un análisis más exegético de este pasaje de Ezequiel, pero quiero mostrarles a ustedes algo absolutamente increíble. Quiero que vean en primer lugar que Satanás existía, número 1, antes de Adán. Número 2, su morada era el cielo. Número 3, fue arrojado a la tierra. Número 4, moraba entre minerales y música. No había vegetación en el lugar donde él estaba. Y quiero que vean ustedes en Génesis capítulo 49 que la palabra Nahash, que se usó en Génesis 3:1, serpiente, repito, se usa 2 veces en la Biblia. O sea, en total se usa 3 veces. Debo repetir. La palabra serpiente de Génesis 3:1 se usa 2 veces más en la Biblia. Pero hay veces que se usa, por ejemplo, cuando Moisés dice, y levantó Moisés la serpiente en el desierto, ahí no se usa Nahash, se usa literalmente la palabra hebrea para serpiente, y es otra palabra. Pero la palabra Nahash se usa 2 veces más. Y quiero que vean ustedes en dónde se usa. Génesis 49, versículo del 16 al 17. Y aquí está profetizando Jacob acerca de las 12 tribus de Israel. Y vean lo que dice de la tribu, ¿de quién? De Dan. Escuchen, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan
serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo. ¿Saben ustedes que de acuerdo a esta profecía, el anticristo descenderá de la tribu de Dan? El anticristo, recuerden, tiene que ser judío de raza, nacionalizado romano, y posiblemente venga de la ciudad de Siria. Pero el anticristo es judío, y aquí se nos muestra en esta profecía que de la descendencia de Adán vendría una víbora que mordería, igual la palabra talón, en la misma palabra hebrea de Génesis 3:15. Tú le dirás en la cabeza y él te dirá en el calcañar. La palabra calcañar es talón en el original hebreo. Y en último lugar, vean ustedes, Isaías 27. Y abróchense de los cinturones. De veras, cuando comenzamos a estudiar la Biblia, Dios tiene para nosotros Isaías 27. Vean otra cosa sorprendente. Isaías 27:1. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Hermanos en Jesús, comparen esto, todos lo saben de memoria, con Apocalipsis 13:1. ¿De dónde vendrá el anticristo? Del mar. Dice Juan, he aquí vi una bestia que subió del mar. Y a la mitad de Apocalipsis 13 dice, he aquí vi otra bestia que salió de la tierra. Hay dos bestias en Apocalipsis 13, uno es el anticristo, el otro es el falso profeta. La Biblia nos dice que la cueva, la guarida de Satanás, está en el mar. Cuando comencé a estudiarlo, el Triángulo de las Bermudas, algún desayuno así se va a llamar, el Triángulo de las Bermudas. Tengo mucha información que estoy recolectando, así para el desayuno de noviembre o diciembre de este año, perdón, de noviembre o octubre. Cuando comencé a recolectar información y darme cuenta que no es un fraude y que están desapareciendo miles de barcos y aviones y no son cosas como los platillos que vieron, y ahí casi todos los brasileños están metidos en el vudú y en el ocultismo, ven platillos voladores. Este Triángulo de las Bermudas, que está enfrente de Miami, entre Cuba y Miami, encontramos que en este triángulo especial es una zona, ahorita le están llamando los parapsicólogos zona magnética. Pero cuando yo veo Isaías 27:1, no puedo dudar de que posiblemente el famoso Triángulo de las Bermudas sea una de las principales puertas del infierno. No es entonces de dudar por qué en Isaías 27:1 no hay nadie en toda la Biblia a quien Dios llame serpiente Leviatán, serpiente tortuosa, más que a Satanás. Y la Biblia lo dice, no lo dije yo. No diga, el hermano dijo que vivía en Cancún el diablo. Quiero que apunten las 4 estrategias de Satanás. Y vamos a estudiar una por una su estrategia para atacar. Número 1. Arroja dudas sobre la palabra de Dios. Número 1. Número 2. Hace dudar de la bondad de Dios. No me extraña que haya tantos ateos que digan, y si no es Dios, ¿por qué permitió ese niño que naciera con esa cabeza de monstruo? ¿Y por qué permitió el terremoto? ¿Ven? Todos ellos tienen un problema intelectual. Yo no puedo creer en Dios por la tragedia. No puede ser Dios bueno. Él tiene que ser un Dios malo. Él no se preocupa por nosotros. ¿Ven? ¿De dónde creen que viene eso? Número 3. Incita al hombre a independizarse de Dios. Incita al hombre a independizarse de Dios. Y vamos a ver todos los medios que usa. Y número 4. Número 4. La esfera de sus actividades, o sea, el mundo donde él se mueve, es a través de las religiones. Es a través de las religiones. ¿Qué creen ustedes que iba a decir? ¿A través de los prostíbulos? ¿A través de Caro Quintero?
a través del señor Durazo, vamos a ver que está tan perfectamente bien disfrazado que él usa las religiones como principal medio para desviar al hombre de la verdad. Vamos pues a examinar la número 1, donde dice arroja dudas sobre la palabra de Dios. Y en Génesis 3.1 encontramos que es el primer ataque en contra del hombre, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo les conté a ustedes de este maestro que me quiso ridiculizar en una conferencia ahí en Zacatenco, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, en el Politécnico Nacional, y ja, ¿usted cree en Adán y Eva? Sí, ¿usted cree en el chango? Cualquier intento por medio de la inspiración de la Biblia y cualquier ataque que la Biblia tenga o que haya recibido a través de todos los siglos tiene su origen en Satanás. Escuchen esto, cuando yo soy adúltero, cuando yo soy ladrón, cuando yo soy borracho, cuando yo soy drogadicto, no tiene su origen en Satanás, dice Santiago, porque cada uno es tentado, cuando viene Satanás y lo empuja, dice, no, dice Santiago, cuando cada quien de sus propias concupiscencias somos atraídos y seducidos, y el Marcos Cristo enseñó por todo el corazón, no es Satanás, salen los malos pensamientos, no les sale tampoco me pusiste en la cabeza, salen los adulterios, las borracheras, las orgías, esto viene de nosotros, no las hijas, pero el origen de Satanás es otro, y lo estamos estudiando para que aprendamos a vivir. Pero cualquier ataque a la Biblia tiene su origen en Satanás. Ven ustedes en 1 Timoteo 4.1, en el Nuevo Testamento, de qué manera se profetiza que estos ataques contra la Biblia se van a multiplicar. Vean ustedes cómo ataca Satanás a la Biblia. No crean ustedes que Satanás se aparece en esta noche y no, pues usted no es cierto lo que está diciendo, ¿verdad? O se aparece en el canal 2 y le dice algo al señor locutor, no es cierto, sé que son mentiras. Bueno, Satanás tiene que usar gente, ¿no es verdad? Y la gente, ellos aparecen y dicen, no es cierto, la palabra de Dios no es verdad, porque no se lo creía, no. Él usa falsos profetas. Él usa falsos maestros. Él usa gurús. Él usa iluminados. Él usa gente que dice, yo soy el Mesías, yo traigo la verdad, yo soy la verdadera filosofía, como Ron Hubbard, el fundador de la Hermética. 1 Timoteo 4.1, el Espíritu dice claramente, o sea, no hay duda, de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, quiero ponerte en la palabra apostatar, porque significa desviarse del camino, salirse de la verdad, abandonar la verdad. Recuerden, los apóstatas nunca fueron salvos. Son los perros que regresan a su vómito, son las puertas que regresan a regresarse en el lodo, y regresan a su vómito porque su naturaleza nunca fue cambiada. El perro regresa a comerse su vómito porque para poder tragar su vómito tiene que hacerse gato, o chango, o pirata, pero regresa a comerse su vómito porque sigue siendo perro. ¿De dónde qué? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. La puerta regresa a la balsa al lodo, porque así es la naturaleza del cuerpo es vivir en el lodo. Y para que la puerta ya no se mete en el lodo, y para que se meta en una piscina o se vaya a la playa a pelearse, la puerta tiene que ser cambiada. Pero mientras sea puerta, siempre vivirá en el lodo. Entonces vemos aquí que la apostasía va a aumentar. Ahora, ¿quiénes son los apóstatas? Recuerden siempre lo siguiente. Los apóstatas son personas descritas en el libro de los Hebreos, que oyeron, fueron iluminados, gustaron de la palabra de Dios, gustaron de las glorias venideras, supieron y dijeron, de veras es Cristo, etcétera, etcétera. Pero nunca se decidieron de corazón y se convirtieron y le entregaron su vida a Dios. Fueron indiferentes y tanto oyeron que se endurecieron. Tanto oyeron que se endurecieron. Y por eso no tanto miedo con tanto deseo. ¿A cuántos estudios han asistido?
¿Y cuántos de ustedes después de 1 año, 6 meses de estar escuchando cada lunes, cada domingo, cada miércoles la palabra de Dios, cuántos de ustedes sinceramente están viviendo la palabra? ¿Cuántos de ustedes son más santos cada vez? ¿Cuántos de ustedes son más puros cada vez? ¿Cuántos de ustedes tienen más determinación de apartarse más y más del pecado? Mientras más tarde tu decisión, más te endureces y algún día vas a apostatar. Por eso dice, cuando oigas su voz no endurezcas tu corazón. Van a apostatar de la fe, dice la Biblia, ¿cómo? Escuchando a espíritus engañadores. O sea que los espíritus pueden hablarle a una persona como el que se levantó el otro día y dijo que iba a temblar y que un sueño que el arcángel Gabriel se le había aparecido. Se pueden acercar con Ron Huber y decirle, mira, comienza a crear una ciencia, y comenzó Ron Huber, ¿sí cómo se llama? Ponle dianética, después ponle cientología, después dile que es la ciencia de la salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Ron Huber, dice el gobierno americano, el gobierno inglés, tenía 3 esposas, tenía 17 amantes, fue perseguido por el FBI por fraude y murió en un barco, escapándose del fisco que lo perseguía. Este fue aquel que dijo, síganme, yo les daré la salud mental. Era la persona más corrompida moralmente que pueda haber. Pero ¿cuántos miles de amigos de ustedes van a los centros de dianética a oír la mentira del diablo? Y dice aquí que son doctrinas de demonios. Entonces Satanás va a atacar en estos tiempos, más que en cualquier otra época, la Biblia. ¿Cómo? Va a levantar sectas por todos lados. Los niños de Dios, los monis, el otro Maharashi que está ahorita en Portland, Oregón, que se acaba de ir para Brasil, la señora Angélica Chaín que está allá en Venezuela, que se ve un grupo entre hijas de funcionarios públicos del gobierno mexicano, gurús por todos lados, falsos mesías, confraternidad universal, masonería, rosacruces, filosofía. Todas estas personas viven y creen la mentira, la filosofía de Satanás. Ahora ven ustedes también en capítulo 6 de Timoteo, 1 Timoteo 6, del 3 al 5, que en vista de esto, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6, del 3 al 5, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, número 1, está envanecido. El otro día un hermano me dice, oye hermano, ¿supiste? Leíste una revista muy interesante de que descubrieron que el diluvio no fue en toda la tierra. Y le digo, ¿a quién le crees? ¿A muy interesante o a la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es el origen, le dije, de la persona que escribió ese artículo? El envanecimiento. ¿Y sabes por qué? Porque se vende como pólvora por todos lados. Y así se vendió el origen de las especies de Carlos Darwin. Salió al público, alguien dijo que veníamos del chango, y todos fueron a comprarlo creyendo que veníamos del chango, y nunca nadie lo comprobó, así como no han comprobado que no solamente llegó en América. Es la mentira, porque la geología comprueba, y también la arqueología, que el diluvio fue universal. Pero el artículo se vende porque trae una nueva verdad. Envanecidos. Número 2, nada sabe. Bueno, es increíble, ¿no? Entrar al Museo de Antropología enfrente del Auditorio Nacional y con tus hijos de primaria y los vestidos de las escuelas primarias, con todos los niñitos de 5 o 6 años de edad, y entras al Museo de Antropología y ven los niñitos un renacuajo, después otro protozoario, después va creciendo y al último pone al ser humano. Y los niñitos chiquitos que son impresionados con cualquier cosa, y en su casa que el papá ni siquiera les da la Biblia, ni los devocionales, comienzan a vivir toda la secundaria y toda la primaria creyendo que venimos del chango. Se comienzan a portar como changos y no regresan a la iglesia. Ay, hermanas, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Escuchen esto. Cuando ustedes que tienen niños de 4 o 5 años que van al kinder y a la secundaria, perdón, a la primaria, primero primaria, segundo primaria, y ya los comienzan a dar a los museos, si tú no les inyectas la palabra de Dios y no oras con ellos, te los va a arrastrar la mentira de Satanás. Y cuando tú los instruyes en su camino, escúchame esto, van a comenzar a ser perseguidos desde la primaria. Bienaventurados cuando seas perseguidos por mi causa. Qué dicha que tengas hijos de 5 o 6 años de edad que vienen llorando, mamá, mi hijo, todos me dijeron que era un tonto, ¿por qué creía yo en Dios y que veníamos del chango? Yo les dije que no era cierto, que son mentiras, y comienza el niño de chiquito a crecer
sabiendo que se tiene que enfrentar con un mundo que lo quiere hacer sufrir, pero el niño comienza a tener convicciones y cuando llegue a grande nadie le puede separar porque él sabe que la palabra es verdad. En tercer lugar, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. La palabra aquí delirar es la palabra que se usa cuando una persona está fuera de su consciente, o sea, está inconsciente. Una persona que delira, por ejemplo, es una persona que tiene una temperatura de 40 grados o 41 grados. La temperatura afecta a tal grado tus meninges y tu cerebro que comienzas a ver cosas y papá, agárrame, y no es nada, estás en un mundo irreal. Una persona que está borracha, dicen que ve sapos y que ve el delirium tremens, le llaman a las personas alcohólicas, eso se llama delirar también. Pues la Biblia dice que estos profetas, Ron Hubbard y gurús y todos, están delirando, están locos de remate. Y todos los que los oyen están, igual que ellos. Deliran, no saben lo que dicen. Y dice la Biblia en que deliran, que están delirando en cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias y hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. O sea, no conocen la Biblia, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vemos pues nosotros ahora en 2 de Timoteo, capítulo 4, que por estas razones, por el ataque tan grande que se viene contra nosotros, contra la Biblia, contra las conferencias, contra los desayunos, contra los cristianos, antes de leer 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4, les recuerdo, fue la última carta de Pablo. Pablo, el guerrero de Dios, el león de Dios, ese hombre que en la cárcel en Filipos, ese hombre que aquí en su encarcelamiento estaba listo, listo para ser echado a los leones. Yo no estoy listo, dice Pablo. Y ahí de la cárcel le pide que les manden un capote, tenía frío, que estaba solo, lo habían abandonado los hermanos, amaron el mundo los que lo seguían, se quedó solo en esa prisión y de la prisión no se sabe si le cortaron la cabeza o le echaron al circo romano, pero estas son las últimas palabras. Ahí en el frío de toda la prisión, Pablo, y guiado por el Espíritu Santo, vean el significado tan profundo de lo que le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, escúchame Timoteo, escúchenme cristiano del siglo XX, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán así como abejas, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán, ¿qué cosa? Ahí está la apostasía. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? La evolución es una fábula. Los ovnis son una fábula. La dianética es una fábula. El control mental es una fábula. La palabra fábula aquí es la palabra griega mitos, de donde viene mito, de donde viene en el latín mentira o engaño. No tengan miedo, jóvenes, de reprender, exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Estamos viviendo los tiempos donde los cristianos dicen, pues yo no voy a la iglesia porque me regañó muy feo. No quieren la sana doctrina, no quieren ser regañados, quieren ir a ser entretenidos. Nunca han comprendido que la vida cristiana no es llegar y sentarte en el cine Apolo o en tu iglesia y hay tu bonito mensaje. Si habla bonito me quedo y si me regañan me voy. ¡Apóstatas! ¡Apóstatas! Y otros ni regresan siquiera. Ni regresan, ¿saben qué? No les extrañe el mes que entra oír que están con los mormones. O con la Iglesia Universal de Armstrong, que ya llegó a México, o están en el movimiento carismático y se están azotando al suelo viendo visiones, y etcétera, etcétera, o ya tienen todos, están endemoniados y todos tienen espíritus de demonios. No les extrañe a estas personas que nunca quisieron estudiar sistemáticamente la Biblia, ni nunca se sometieron a sus pastores, el que ellos puedan acabar la carrera de la fe.
vendrá un tiempo en que teniendo comezón de oír, quieren oír cosas bonitas, ¿saben qué? Quieren dulces, paletas, chocolates, chocorroles, gatitos marinelos, pero no quieren como las personas maduras comer hígado, ni frutas, ni verduras, siempre son niños. La Biblia, hermanos, es infalible. Quiero que anoten lo que significa la palabra infalible. Significa incapaz de engañar o desviar. Cuando nosotros decimos la infalible palabra de Dios, estamos diciendo que es incapaz. No existe nada en la Biblia que te pueda desviar del camino. Vean ustedes Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Vean lo que es la Biblia para un cristiano. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza cada lunes, cada domingo, cada miércoles, cada vez que lo estudias, la enseñanza es luz y camino de vida. ¿Qué cosa? Los regaños, las reprensiones, las regañadas, las exhortaciones de tus pastores son camino de vida. Cada vez que llega un niñito chiquito y la mamá lo cuerea, la mamá lo hace porque ama su alma. Cuando yo siento mi corazón tan cargado por el Espíritu de Dios y siento el Espíritu de mi iglesia donde yo estoy y veo la apatía y veo la responsabilidad, llego el domingo y mi corazón arde como fuego y digo, oh Dios, guíame que no salga palabras carnales de mi boca, que sean guiadas por tu Espíritu Santo y dale, pero dale duro, Señor. Y déjanos en esta iglesia, los que te quieran seguir. Y ojalá que acabemos con 5 o 10 familias, pero que acabemos todos la carrera de la fe. Y que ya una vez vayan haciendo la maleta aquellos que no han entendido que las reprensiones y las regañadas son camino de vida. Vean ustedes también Proverbios 8, del 8 al 9. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas. ¿A quiénes? Y al que no entiende, me regañaron. Pero el que tiene discernimiento y escucha esa palabra y paz con un látigo y paz con otro látigo y te hace reaccionar y dice, sí es cierto, aunque me duela y aunque aquí estoy enojado, es cierto, oh Dios, perdóname en ese momento la palabra de Dios se convierte en vida para tu vida. Pero cuando tú dices, no es cierto, no quiero oír más, estás haciendo el pecado de los fariseos cuando Esteban les dijo, hombres incircuncisos y de dura cerviz, que resistís siempre el Espíritu Santo. Y dicen Hechos 7, que se enfurecieron y se taparon los oídos. Ya no quiero ir al hermano Armando. Ya. ¿Y cuántos quisieran agarrar una piedra y aventárnoslas y decirnos, cállense de la boca ya? Porque es como una espada que penetra y discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón y te hace y te muestra que eres un pecador delante de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Y en segundo lugar y último, la palabra de Dios es inerrante, con I latina. Inerrante significa que no contiene errores. Que no contiene errores. Es la palabra de Dios. Vean el Salmo 119. El Salmo 119, versículo 86a, o sea, la primera parte. Salmo 119, 86a. Todos tus mandamientos, ¿qué dice? Son verdad. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
Versículo 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, todos se lo saben de memoria. Toda palabra es inspirada por Dios. Aquí está. Y útil para 4 cosas. Armando, no necesitas visiones, ni caerte al suelo, ni ver milagros. Quiero que sepas que mi palabra es útil, número 1, para enseñarte. Tú no vas a aprender de la experiencia de nadie. Y que anoche me apareció esto y te di aquello y que te cayó al suelo. Es mi palabra el camino de tu instrucción. Número 1. Número 2. Es útil para redarguir. Esta palabra significa convencer de pecado. Nadie va a convencer a tu abuelito, ni a tu hijo, ni a tu papá, ni a tu esposo, ni a tu suegro, más que la palabra de Dios. Cuando le hables a alguien, no le digas, usted es un borracho y se va al infierno, se va a reír en tu cara. Háblale con la palabra, cítale palabra, tiene en tu corazón la palabra, memoriza todos los días la palabra, para que cuando abras la boca, tu palabra sea sazonada con sal, y siempre que hables, sea la palabra de Dios, y la palabra de Dios, digo Cristo, es pura, es vida y es espíritu. Y es la palabra la convence de pecado. Cada vez que me levanto yo en la mañana y vuelvo a la palabra de Dios, y anoche andaba así medio que entre buenas noches, me redarguye la palabra. Y veo, ¡ay! 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 Y por todos, ¡ay! Señor, sí es cierto, así es. Honra a tu padre y a tu madre. Lo estoy honrando, no, padre, perdóname. Ama a tu esposa, man. Lo estoy amando. No, Señor, me redarguye, me convence y me muestra cuando estoy y cuando no estoy mal. Dichosos los que son honestos y sinceros y vienen a la palabra para que ella la redarguya. Número 3, la palabra de Dios corrige. O sea, la palabra de Dios nos dice cómo regresamos al camino. Pues ya, hermano, ya la regué ayer, ya hice esto, ya hice aquello. Sí confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Has pecado, hermano, que me escuchas? ¿Eres apático? La palabra ha penetrado en tu corazón en esta noche. Mira, si tú en esta noche no te arrepientes, déjame decirte algo, te vas a endurecer. Y la semana que entra va a estar más duro. ¿Y sabes qué? Va a llegar el momento que va a pasar lo que le pasó al público de Ezequiel. Ezequiel llegaba y comenzaba a predicarles, y se amontonaba la gente, y lo oían, y llegó Ezequiel cansado y le dijo al Señor, Dios, ¿sabes qué, Jehová? Les encanta oírme, pero no quieren hacer lo que les digo. Va a llegar el momento en que te va a gustar más y más venir, y más venir, pero más y más difícil te será para ti obedecerla. En el seminario de matrimonios, la semana pasada, llegó una persona y me dijo, Armando, yo soy el primer ateo, que no soy ateo desde que vamos a los desayunos. Hombre, ¿cuánto convertiste? No me he convertido. Tengo 8 meses asistiendo a los desayunos y acarrea gente como ustedes no se imaginan. Pero esta persona no se ha convertido ni le ha entregado su vida a Cristo. ¿Saben qué está pasando? Que le encanta como Herodes oír. Hay miles de gentes que hoy me hablaron en la tarde que hay una persona que quiere traer quién sabe cuántas familias de Guadalajara para el desayuno dentro de 2 semanas, pero que no se ha convertido. Pero le encanta llevar gente. A Herodes le encantaba oír al Bautista y temblaba ante la palabra y a veces le salían las lágrimas y le gustaba y decía sí, pero nunca se convirtieron. ¿Eres tú uno de ellos? No te voy a pasar lo que al rey Agripa. Pablo, por poquito me convences. Así le faltó a Agripa, pero Agripa no se convirtió. ¿Cuántos de ustedes están así? Ya, a lo mejor me convierto el sábado, pero no es cierto. Si en esta noche no te conviertes, no creas que Dios te puede dar otra oportunidad. Cuando oigas su voz, no te endurezcas, ven a Cristo hoy que puedes. Oremos. Tu Hijo Jesucristo